Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, primero que nada quiero desearles un feliz advenimiento de la Navidad. Ya estamos en esa espera para el nacimiento del Salvador esta medianoche. Así que les deseo de todo corazón, de antemano, una feliz Navidad. Una Navidad donde podamos reencontrarnos con nuestra fe si es que la hemos adormecido un poco. Una Navidad donde podamos entender que el propósito de todo lo que hacemos es para la gloria de Jesucristo. Vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio. Vamos en la parte de la conclusión, en la sección 19. Las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente. Condición propia de estas comunidades. Sección 19. Las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la sede apostólica romana vienen aquella gravísima perturbación que comenzó en el Occidente ya a finales de la Edad Media. Vienen tiempos sucesivos. Están unidas con la Iglesia Católica por una afinidad de lazos y obligación particulares por haber desarrollado en los tiempos pasados una vida cristiana multisecular en comunión eclesiástica, puesto que estas iglesias y comunidades especiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, no solamente de nosotros, sino también entre sí. Es tarea muy difícil describirlas cumplidamente, cosa que no pretendemos hacer aquí. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia? Que estas nuevas entidades que se han hecho después de la Edad Media, que viene siendo el año 1500, empezando con Lutero, con los luteranos, con John Calvino, con los calvinistas, empieza toda una serie de sectas que cada vez más se van desfigurando más, al punto que prácticamente es imposible poder describirles. Algo que la iglesia ni siquiera va a pretender hacer. ¿Por qué? Porque ya no sabemos ni de dónde vienen, ni quién las hizo, ni siquiera qué creen. Porque la secta de esta esquina puede creer ABC, pero la secta de la esquina cruzar la calle cree AB. Y luego la secta de la calle de abajo cree A, C y D. Entonces es tan difícil que la iglesia ni siquiera va a pretender. Podemos ver, no se tiene que ser un teólogo. Podemos ver cómo a base del tiempo, si vamos siguiendo esa línea de los protestantes tan difícil de seguir, entre más nueva es la secta, más lejos de la verdad está. Menos rasgos tiene de aquella iglesia que estuvo por 1500 años como una sola iglesia. Y así sucesivamente, hasta que ya ahorita prácticamente lo único que tienen de cristianos es el nombre. Porque de ahí no hay nada más. Entonces la iglesia dice, ni siquiera vamos a pretender hacerlo aquí. Aunque todavía no es universal el movimiento ecuménico y del deseo de armonía con la Iglesia Católica, abrigamos no obstante la esperanza de que este sentimiento ecuménico y el mutuo aprecio irán poniéndose poco a poco entre todos. Hay que reconocer ciertamente que entre las iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias esenciales, no solo de índole histórico,
sociológica, psicológica y cultural, sino también ante todo interpretación de la verdad revelada. Y ahí está el problema de los protestantes. Cada uno de ellos dice tener el Espíritu Santo. Cada uno de ellos dice ser interpretadas las Escrituras por el Espíritu Santo que les guía, y sin embargo cada uno de ellos cree lo que se le viene en gana. ¿Cómo es posible que el mismo Espíritu que interpreta las mismas palabras en las Sagradas Escrituras pueda tener miles de interpretaciones diferentes? Eso no puede ser. Porque Cristo dijo que había una sola verdad y una sola fe. Por lo tanto, no pueden ser inspirados por el Espíritu Santo aquellas personas que leen las Escrituras y la interpretan diferente, aun siendo de la misma línea protestante. No, es imposible. Porque si hubiera muchas fes, si Cristo haya dicho, hay muchas fes, muchas verdades, entonces perfecto, tuvieran toda la razón los protestantes. Pero resulta que al menos los católicos, aquellos que siguen la fe, porque aún así no todos, les creemos a las Sagradas Escrituras y a Jesucristo personalmente. Lo que un pastor me quiera venir a decir, me importa un bledo. A mí me importa lo que dice Jesucristo y la Biblia. Hay una sola fe, un solo camino, una sola verdad. Pero el protestante va a decir, claro, nosotros creemos lo mismo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la fe. Jesucristo es el camino. Ajá. Pero Jesucristo dijo, el que me escucha a mí, sigue mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Que no se trata del nombre como cree el protestante, no el nombre como tal de Jesucristo. Recuerden que eso le pasó a los dos, se me escapa ahorita sus nombres, que vieron que Pablo sacaba espíritus en el nombre de Jesús, así como creen los protestantes. Entonces estos dijeron, pues nomás con usar el nombre, perfecto. Y llegaron con uno, y en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y el demonio le dice, sé muy bien quién es Pablo y sé quién es Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Y se les echa encima y los desgarra y los manda todos arañados y golpeados. Desnudos los mandó. Eso pasa exactamente ahora con los protestantes. Usan el nombre como si ven a los católicos que predicamos el nombre de Jesús desde los comienzos de los tiempos, al menos de la era cristiana. Entonces dijeron, bueno, pues si es nomás por usar el nombre, hagámosle, decimos en mi pueblo, fierro, para adelante. Y empezaron los protestantes a usar el nombre de Jesús. Pero ellos, ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad vienen? ¿Quién les ha enviado? ¿Quién les ha impuesto las manos? Entonces, con esta manera, puede pasar que venga un día esos espíritus malignos y les dé sus zarandeadas. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Así que, mis hermanos, entendamos qué es lo que verdaderamente la iglesia viene a traer. Mas para que a pesar de estas dificultades pueda establecerse más fácilmente el diálogo ecuménico, en los siguientes párrafos trataremos de ofrecer algunos puntos que pueden y deben ser fundamento y estímulo de este diálogo. O sea que a pesar de que es casi imposible, a pesar de que es increíblemente difícil poder tener un diálogo ecuménico con los protestantes. Y yo me refiero a un diálogo ecuménico como lo proclama la iglesia, no como muchos lo quieren allá. Nomás con que encontremos nuestras similaridades y por ahora ignoremos las diferencias. Ese ecumenismo es falso, es mentiroso, ese es satánico. ¿Por qué es satánico? Porque es oscuro y negro y adoran a Satanás. No, porque simple y sencillamente van en contra de la voluntad de la doctrina de la iglesia y de Jesucristo. El ecumenismo del cual la iglesia habla es un diálogo para precisamente limpiar nuestras diferencias, ver las diferencias que tienen ellos, corregirles en su error para que de esa manera vuelvan a la iglesia católica. Ese es el ecumenismo del cual la iglesia habla.
Entonces, ese ecumenismo, que es volverlos a la iglesia, es muy difícil. Y ahora la iglesia nos va a dar unos puntos de cómo podemos hacer esto. La confesión de Cristo, sección 20. Nuestra atención se dirige ante todo a los cristianos que reconocen públicamente a Jesucristo como Dios y Señor y mediador único entre Dios y los hombres, para gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica, aún respecto a Cristo, Verbo de Dios encarnado, de la obra de la redención y por consiguiente del misterio de la Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica, movidos por el deseo de la unión con Cristo. Se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe delante de todo el mundo. O sea que aquí pasa lo que dijo San Pablo. Sé que muchos andan predicando a Cristo por interés o por rivalidad, pero por cualquiera que sea la razón, al final de cuentas predican a Cristo y de eso me gozo. De eso tengo que orgullecerme. Entonces la iglesia prácticamente nos está diciendo eso. Hay muchas diferencias, hay muchos errores, pero al final de cuentas predican el nombre de Jesucristo y de eso nos gozamos nosotros. Estudio de la Sagrada Escritura, sección 21. El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados al estudio constante y solícito de la Biblia. Pues el Evangelio es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Romanos 1:16. Mis hermanos, eso sí tenemos nosotros los católicos por emergencia, desesperadamente aprender de los hermanos protestantes. Ellos, a pesar de que están en el error y en la mentira, aman las Escrituras. Las digieren con tal fervor, con tal amor, a pesar de que está adulterada. Y nosotros los cristianos que la tenemos pura, que la tenemos limpia, no nos importa. Está por ahí rombada en un cajoncito. ¿Qué nos está pasando a nosotros los católicos? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no nos apasionamos teniendo toda la verdad cuando el hermano protestante, teniendo puras miserias comparado a lo que la iglesia tiene, con tanto fervor se llenan de las Escrituras? Pero nosotros los católicos nos encantan los recitos, las novenitas, nos encantan esas, la religiosidad popular, esas devociones, eso sí nos fascina. Pero lo que trae verdaderamente vida pura, la santa palabra de Dios, esa muy poco la leemos. Muy poco la leemos. Nos falta tanto entender esto. Muy rezanderos que somos los católicos, pero pobres en el conocimiento de la doctrina de la iglesia, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y estamos pero tan errados en lo que esto significa, que creemos que intentar profundizar en la doctrina de la iglesia es ser un fariseo. Estamos tan engañados en esta área que pensamos que porque queremos vivir según la palabra de Dios y según la doctrina de la iglesia, ahora somos fariseos. Ahora nos creemos fariseos supuestamente por querer dirigirnos según la doctrina de la iglesia. Miren nomás qué ciegos nos tienen en esta área. Nos han dado a tole con el dedo. Nos han hecho pensar que es más importante las novenitas, las devociones, esa religiosidad popular. Ay, es que yo creo que Cristo es misericordia. Y con esas cositas nos embaucan. Y sin embargo, la santa palabra de Dios, que es palabra viva, la sagrada doctrina de la iglesia, eso es ser fariseuco. Miren nomás hasta qué punto nos han engañado. Invocando el Espíritu Santo, buscan en las Escrituras a Dios que les habla en Cristo,
prenunciando por el profeta, verbo de Dios encarnado por todos. En ellas contemplan la vida de Cristo y cuanto el Divino Maestro enseñó y realizó para la salvación de los hombres. Miren nomás qué belleza descubre el protestante que el católico se pierde. Sobre todo los misterios de su muerte y de su resurrección. Pero cuando los hermanos separados reconocen la autoridad divina de los sagrados libros, sienten cada uno a su manera, diversamente de nosotros, en cuanto a la relación entre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar especial en el orden a la exposición y predicación de la palabra de Dios escrita. Ese es el problema de los protestantes. No es el amor a las Sagradas Escrituras, no es esa pasión por leerla. El problema es que cuando se trata de interpretación, cada quien lo hace a su manera e ignorando la autoridad de la Iglesia, que es la única que tiene la autoridad de predicar y de interpretar las Sagradas Escrituras. Y nosotros que tenemos puerto seguro al conocer la doctrina de la Iglesia para poder interpretar las Sagradas Escrituras, pensamos que eso es ser fariseuco. Yo no sé quién está peor. Si el católico que se empedernece a no reconocer las Escrituras, o el protestante que amando las Escrituras no reconoce el magisterio de la Iglesia. Las Sagradas Escrituras son en el diálogo mismo instrumentos preciosos en las manos poderosas de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. Pues bien, mis hermanos, hoy la Sagrada Doctrina de la Iglesia nos hace una invitación a conocer cada vez más las Escrituras, a profundizar cada vez más la doctrina. Y aunque todo lo demás es importante, no me malinterpreten, no es mi intención. Y si se escuchó así, les pido me perdonen. Pero no es mi intención diminizar las devociones, las novenas, la religiosidad popular. Todo esto es muy bueno. De hecho, es riqueza para la doctrina de la Iglesia Católica, para la vida cristiana católica. Son bellas porque han sido nacidas del fruto de la fe en Cristo. Pero cuando ignoramos la doctrina de la Iglesia y la palabra de Dios, estamos brincando un salto como un vacío, sin dirección y a oscuras. Y empezamos a desfigurar. Miren, un tiempo estaba la preciosa sangre de Jesucristo y la gente estaba de moda, por decirlo así. Y la gente eran devociones fuertes hacia la preciosa sangre de Jesucristo. Y compraban el librito y hacían todo esto y la gente bien metida en eso. ¿Qué pasó? El santo magisterio de la Iglesia Católica nos viene después de un estudio profundo a decir que eso no se debe de hacer. Que está condenada la devoción a la preciosa sangre de Jesucristo en el libro que se estaba leyendo. Hasta que no se volviera a estudiar. Si mal no recuerdo, ya la volvieron a autorizar. Pero estaban pasando cosas medias raras. Entonces la doctrina dice, espérense, tranquilos. Veamos este punto, cómo es. Y ha habido otros casos donde la Iglesia primero estudia las cosas y se dan cuenta que sí o que no. Entonces, es por eso conocer la doctrina de la Iglesia y la palabra de Dios. Para que estos son como nuestros filtros, nuestra brújula, nuestro GPS, para que cuando lleguen devociones las podamos vivir libremente, ya con un conocimiento de lo que la Iglesia Católica cree. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz Navidad. Y de verdad, de todo corazón les deseo que en este día nazca en nosotros Jesucristo, tanto en las devociones, como en las Sagradas Escrituras, como en la doctrina de la Iglesia. Un fuerte abrazo y la paz del Señor. Muy feliz Navidad.